Muy bien. Gustavo Petro se convirtió ayer en el primer presidente de Colombia en visitar Venezuela y en reunirse con su homólogo Nicolás Maduro desde agosto del 2016. El último mandatario colombiano en hacer este viaje fue Juan Manuel Santos, quien hace 6 años se encontró con Maduro en la ciudad venezolana de Puerto Ordaz. Estamos con el exministro Luis Felipe Henao y el exministro Guillermo Rivera. Gracias por estar en este espacio. Camila, qué gusto estar con ustedes. Un saludo a Guillermo, que lo admiro mucho. Pues Gracias, también es Guillermo. un placer para mí, Camila, estar en tu programa y un saludo a Luis Felipe. Qué bueno volverlo a ver. Muy bien. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál es ese mensaje que manda el presidente Gustavo Petro, no solamente a Colombia, a América Latina y al resto de la región con esta cercanía con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Ya les voy a preguntar el resto de temas, pero así, como un panorama general. Exministro Henao. No, yo creo que el mensaje es todo se puede, todo vale. Yo creo que lo que está demostrando Gustavo Petro es que lo que quiere es alinearse con dictaduras, que no le importa lo que esté pasando en el tema que él siempre criticó, violaciones de derechos humanos. Acabó, lo dijo las Naciones Unidas en septiembre del 2022. El gobierno de de Maduro es un gobierno que está persiguiendo a la oposición, es un gobierno que tortura a la oposición, es un gobierno donde no existen elecciones transparentes, elecciones libres. Y yo recojo, y esto no es, Cami, esto no es de ser de izquierda o derecha, y lo mismo se lo voy a decir a Guillermo, yo soy una persona totalmente progresista que está de la mano de la paz. Esto es de ser una persona que no esté alineado con personas que violen derechos humanos. Y yo recojo las palabras de Gabriel Boric. Venezuela es una experiencia que ha fracasado y la principal demostración son los 6 millones de venezolanos que están en diáspora. Y también recojo lo que le pasó a muchas personas que celebraban cuando se reunían con Hitler. Y eso le pasó a muchas, y después les dio el tiempo la razón. Chamberlain se iba a reunir con Hitler y todo el mundo decía, oiga, ¿cómo se va a reunir con un dictador? Lo mismo está pasando cuando Petro se reúne con una persona como Maduro, que es un narcotraficante, una persona que viola derechos humanos y que no está en una democracia. Doctor Rivera, ¿cree que esto es tema de derecha e izquierda? ¿Cuál es el mensaje que nos está dando el presidente Petro a Colombia, a la región y a América Latina? Bueno, yo estoy de acuerdo con Luis Felipe en que este no es un tema de derecha ni de izquierda. Yo creo que es un tema de las relaciones internacionales. Y existe una escuela en las relaciones internacionales que lo que señala es justamente que estas se dan en función de los intereses de los países. Para Colombia es realmente muy negativo no tener relaciones con el Estado venezolano. Negativo para su comercio, negativo para el tema migratorio, eh, es un obstáculo también o puede convertirse en un obstáculo en el propósito que tiene el gobierno de buscar la paz total. Y en ese orden de ideas me parece que lo que el presidente Petro ha hecho es jugar por los intereses de Colombia. Es que lo que intentó el gobierno anterior pues, fue un total fracaso. O sea, el cerco diplomático no acabó con el gobierno de Maduro, el cerco diplomático no le devolvió a Colombia las ventajas comerciales que siempre había tenido por el intercambio de bienes y servicios con Venezuela. En fin, no le sirvió a Colombia. Me parece que este esfuerzo por mantener unas relaciones con Venezuela le sirve a Colombia, o mejor, le sirve a los dos países, tanto a los colombianos como a los venezolanos. Eh, Me parece que ponerse en un tono o en una actitud dogmática en las relaciones internacionales no ayuda. Si esa actitud la hubiese asumido el gobierno de los Estados Unidos, pues no estaría teniendo hoy ningún tipo de diálogo o de relación con Venezuela, como en efecto la está teniendo, porque está pensando, digamos, en un interés geopolítico, porque está pensando en el futuro de la región, y desde ese punto de vista me parece que es muy importante restablecer, como en efecto ya se ha venido dando, las relaciones con Venezuela. Yo Sí. también creo que Nicolás Maduro es un dictador, creo que ha violado derechos humanos, de eso no me cabe duda, pero ese es un asunto que tendrá que tramitarse
en un escenario distinto al de las relaciones bilaterales mínimas. De hecho, una de las propuestas del presidente Petro es devolver a Venezuela el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, lo cual sería muy importante justamente pensando en los derechos humanos de los venezolanos. Así que yo creo que Cami. el saldo es positivo, el saldo de haber restablecido las relaciones con Venezuela. Oyendo al doctor Rivera, pues digamos, yo me acuerdo que en el gobierno Santos se hablaba de tragarnos unos sapos muy grandes y unos sapos muy grandes para llegar a esa paz total, al acuerdo de paz, etcétera. Y entendiendo y oyendo al exministro Rivera sobre ese sapo grande, sobre ese dictador, porque lo ha dicho, es un dictador y ha violado los derechos humanos, pero sin esto no avanzamos, pues, ¿qué creer de esto? ¿No hay que tragarnos ese sapo para avanzar un poco y no quedarnos en el pasado, doctor Henao? No, Cami, mire, te voy a decir dos temas. Un tema desde el punto de vista geopolítico. El primer tema desde el punto de vista geopolítico es que nosotros nos podemos alinear con Venezuela por varias razones. Ya el presidente desde su Twitter ha mandado unos mensajes que me parecen desde el punto de vista de relaciones internacionales bien confusos, como por ejemplo celebrar o no ser claro frente al tema de la invasión de Rusia frente a Ucrania. Los países y nosotros hemos tenido dos guerras mundiales y hemos tenido una guerra fría. Pero ya entramos en una segunda guerra fría, es lo que está pasando frente a todo el tema de los temas mineroenergéticos frente a Europa, si se le vende gas o no se le vende gas. Pero más que eso, desde el punto de vista geopolítico, los países que más sufrieron la primera guerra fría fueron los países que no eran ni Rusia ni Estados Unidos, eran los aliados. Y nosotros acá venimos a ser aliados. En eso, pues vimos lo que pasó, por ejemplo, en todo el tema de Irán, vimos todo lo que pasó en cada una con Cuba y nosotros fuimos víctimas de eso. Tal vez nosotros no hubiéramos tenido tantos muertos si en esa Guerra Fría la antigua URSS no hubiera apoyado a las FARC, no hubiera apoyado al ELN y no hubiera apoyado al M-19. Hoy Venezuela está claramente alineada con Rusia y Estados Unidos ya genera unas alarmas de preocupación con todas estas reuniones y se lo ha manifestado algo y se lo ha manifestado al gobierno. No hay sapos que tragar, antes por el contrario, hay que decirle a Venezuela, usted no puede ser juez y parte. Venezuela es un aliado del ELN, es un aliado de terroristas. Nosotros, estoy de acuerdo con Guillermo, vuelvo y repito, al cual admiro mucho, en que uno puede tener unas relaciones frente al tema comercial. Yo, sin lugar a dudas, uno no puede tener las conductas, por decirlo, de niños que tuvo Duque, no tener ninguna relación comercial o infantiles con Venezuela. Claro que hay más de 2.200 kilómetros que se tienen que alimentar de Venezuela. Claro que hay que tener una retroalimentación frente al tema de inteligencia porque existen personas que están andando de un lado al otro, o sea, cerrar las relaciones totalmente no, pero como dice Guillermo y recogiendo las palabras de Guillermo, Estados Unidos está teniendo una relación, pero el presidente de Estados Unidos no va a ir a limpiarle la cara a un dictador. El presidente de Estados Unidos, como dice Human Rights, no va a ir a tocarle la puerta a Venezuela y decirle usted está haciendo las cosas bien, cuando todos sabemos que es un gobierno que está al lado del narcotráfico, que gran parte de su financiación depende de actividades ilícitas, y yo creo que en esta relación se acordará de mí, nos veremos en un año. Cuando empezó las relaciones con Venezuela, nació un Alesat. Vamos a ver cuántos de esos Alesat que ha denunciado Coronel y que han denunciado otros van a nacer en estas relaciones, porque Venezuela hoy está sancionada y muchas personas van a llegar a aprovechar esto para hacer negocios ilícitos si las relaciones no son claras, si no sabemos qué va a pasar con derechos humanos, si no vamos a ver cuáles son las líneas frente al tema de terrorismo y ELN, va a ser un proceso fracasado. Yo lo que no veo es un proyecto de cómo va a ser esto para mejorar las relaciones entre todos. Pero además es que esto que está diciendo este punto del doctor Henao, pues lo vemos claramente a lo largo de muchos años, y es que no solamente el presidente es un dictador, así como ustedes lo han dicho, sino que además los organismos de inteligencia lo han dicho y lo han repetido en distintas ocasiones. En Venezuela se esconden y se esconden con capacidad del gobierno de ese país distintos actores armados. Entonces, ¿cómo entender esa parte para beneficio de Colombia, doctor Rivera? Pues justamente
porque lo que se podría lograr teniendo una relación institucional con Venezuela es comprometer a ese país en la lucha contra esas organizaciones o en la búsqueda de acuerdos con aquellas organizaciones con las cuales se pueda llegar a acuerdos políticos, fundamentalmente el ELN, que tiene un origen político y que con ellos se va a adelantar, según lo ha anunciado el propio gobierno, un proceso de paz. Y ahí Venezuela pues, puede jugar un papel muy importante, pero dejemos a un lado el ELN y pensemos en las otras organizaciones armadas, aquellas que no tienen origen político. Si hay una relación institucional con Venezuela, si hay una cooperación efectiva, pues eso tiene que significar un compromiso del Estado venezolano en la persecución de esos grupos, si es que con ellos no se logra una negociación judicial, que es lo que creo yo se puede hacer con los grupos que no tienen origen político. Una negociación en términos de un sometimiento o de un acogimiento a la justicia. Yo no tengo duda de que en Venezuela hay violaciones a los derechos humanos, lo ha dicho Naciones Unidas, como Luis Felipe lo comentaba ahora, lo han dicho ONGs muy prestigiosas, muy respetadas en materia de derechos humanos. Pero no le corresponde al Estado colombiano juzgar a los miembros del gobierno de Venezuela. Ese no es un asunto que le corresponda, que le compete a Colombia. Lo que sí me parece muy importante es devolver a Venezuela al sistema. Pero si hay guerrilleros colombianos allí en Venezuela, ¿cómo hacer? Es decir, ¿cómo hacer para que no le competa a Colombia si hay guerrilleros colombianos escondidos allá? Bueno, ya respondo a eso, María Camila, pero si Colombia persuade al gobierno venezolano de regresar al sistema interamericano de derechos humanos, eso significa muchísimo, porque eso es poner al Estado venezolano en la órbita tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que sí tendrían competencias para tomar decisiones frente al Estado venezolano. Y frente a los guerrilleros que pudieran estar en territorio venezolano, pues si con el ELN se va a desarrollar un proceso de paz, pues maravilloso que Venezuela ayude en ese proceso de paz. Si ese proceso de paz llegara a fracasar y lo que sigue es la persecución a ese grupo guerrillero, pues en las relaciones institucionales tiene que haber una cooperación. Entonces, Camila, no puede haber cooperación entre dos países que no tienen relaciones. Aquí lo que ha habido es un restablecimiento de relaciones que creo que lo que tiene Colombia es mucho para ganar. Camila, yo creo que Venezuela, acá nos están invitando y vemos a todo el mundo muy alineado con el presidente Petro porque lleva 3 meses de mandato. Pero hoy lo que nosotros estamos mirando es que tenemos una reforma tributaria que en vez de ser una reforma tributaria contracíclica, va a ser una reforma tributaria que profundice la aceleración de la economía el próximo año. Lo que estamos viendo es que lo que está pasando con el dólar, la relación con Venezuela, en vez de generar una tranquilidad en los mercados, está generando una preocupación en mercados, mientras que real, con un gobierno de izquierda, no estamos hablando de un gobierno de derecha, no, con un gobierno de izquierda se fortaleció en un 0,62%. Con Petro ya superamos a Argentina. O sea, nosotros, está bien que siempre Argentina nos ganara en fútbol, pero ahorita nos gana en devaluación. Si algo teníamos de tranquilidad en Latinoamérica, es que nosotros teníamos un manejo económico mucho mejor que el que tenía Argentina o el que tenía Venezuela. Hoy tenemos una devaluación peor que Argentina. Todos estos mensajes que está mandando Gustavo Petro al mercado le está diciendo, señores, esto no es sentimental. Los mercados no piensan con el corazón, los mercados piensan con la razón. Y estamos creando un gobierno que vamos camino a lo que hizo Venezuela. Venezuela sí generó un tema donde todos son iguales, el 94% está en la pobreza. Desde que llegó Gustavo Petro tenemos un 25% de evaluación y somos 25% más pobres de lo que éramos antes del 8 de agosto. Entonces yo creo que estos mensajes que está mandando de no generar un mensaje gradual, porque sin lugar a dudas, Camila, nosotros queremos una relación comercial con Venezuela. Queremos pasar de 100 millones de dólares a 800 millones por lo menos en el primer año de intercambio comercial. Pero es que esas cosas que pintan tan lindo como angelitos, hay que decirles, Venezuela es un mercado que está sancionado. ¿Usted sabe por qué? Porque no hemos podido empezar el intercambio, por ejemplo, con el tema de aerolíneas comerciales, porque están sancionados porque son un gobierno que todavía a nivel internacional está alineado con conductas ilícitas. Es como cuando Petro dice vamos a legalizar
por ejemplo, la cocaína. Ya salió a decir que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque a nivel internacional no se puede. Entonces Pero yo creo que si uno hace un tema gradual, esto va a ser muy grave para Colombia en sus relaciones y nos estamos aliando más con un gobierno terrorista, como lo dijo Boric, violador de derechos humanos, y está desfigurando nuestras relaciones internacionales. Pero esto igual ya se sabía, desde antes, desde campaña, ya se sabía que si quedaba Gustavo Petro en el poder, pues se sabía que iba a restablecer relaciones con Venezuela, iba a restablecer relaciones con el presidente Nicolás Maduro. Es decir, esto no es una sorpresa, no es una novedad. Entonces, yo me imagino que los mercados internacionales, así como usted lo está diciendo, pues ya sabían a dónde íbamos. Y esto definitivamente usted cree que es responsabilidad del presidente el tema del dólar, el tema de cómo nos están viendo en el exterior. Es que mire lo que está pasando con devaluación. Le digo, un gobierno de centro izquierda, que estoy de acuerdo, yo sí soy mucho más pro Lula que Bolsonaro, una persona que va a defender la Amazonía, una persona de la cual yo siendo ministro de Vivienda nos copiamos en gran parte el programa de vivienda. Celebramos que llegue de presidente. Bolsonaro, ¿qué fue Lula, qué fue lo primero que dijo? No podemos ser irresponsables desde el punto de vista internacional. Lula no ha salido a tener una llamada con Maduro. Lula ha sido muy responsable porque a él le importa más el bienestar de su gente que lo ideológico. Y hoy lo que estamos viendo es que tenemos un presidente ideológico que no le importa el bienestar de los colombianos. Hoy una libra de harina que antes valía 2.000 pesos, en poquito tiempo va a valer 2.500. Y eso, ¿a quién perjudica? A los más pobres. Hoy Claro, las pero hay una guerra, políticas ¿no? de los Hay una guerra colombianos, en Ucrania, en Rusia, hay una sí, guerra. pero Y la guerra acabamos de afecta pasar a todo el una mundo. pandemia. Usted que conoce tanto México, el peso mexicano se ha valorizado se ha fortalecido frente al dólar, un gobierno de izquierda. Y el real brasileño se ha valorizado frente al dólar. Entonces a ellos no les pasa nada con el tema internacional. Lo que pasa es que están viendo que nosotros no generamos confianza a nivel internacional y nos estamos más alineando en políticas como las argentinas, como las venezolanas o como lo que está haciendo Ortega y no como lo que está haciendo Lula o como lo que está haciendo AMLO en México. Nosotros estamos haciendo un tema muy responsable desde el punto de vista de políticas públicas que va a generar mayor pobreza. Y hoy Venezuela tiene un 94% de pobreza, donde el 76% es casi pobreza extrema. Señor Rivera, es parte y esto hace parte de un discurso de desconfianza en los mercados internacionales o es lo que está pasando en la realidad, que por ejemplo, esta cercanía puede afectar incluso el precio del dólar. No, yo no creo, porque si eso fuera cierto, pues la devaluación no se había presentado como se presentó antes del encuentro Petro-Maduro. Pues venimos en una devaluación desde hace meses y una realidad internacional que está implicando esa devaluación. Y yo sí debo decir que me parece Pero somos la moneda más devaluada del mundo. que los mensajes del gobierno nacional han sido erráticos en materia de hidrocarburos. Yo, por ejemplo, creo que el gobierno colombiano no debería renunciar a la firma de nuevos contratos de exploración por nuestra autosuficiencia petrolera, porque realmente nuestra huella de carbono es muy grave por la deforestación y no tanto por el uso de los combustibles fósiles. Entonces creo que le podemos aportar mucho más a la lucha contra el cambio climático con unas políticas muy intensivas de reforestación, de cuidado de los bosques tropicales de Colombia, que dejando de explorar petróleo. Me parece que eso sí ha incidido, esos mensajes sí han incidido, el propio ministro Campo lo ha sugerido, esos mensajes sí han hecho daño, pero no Sí. me parece que el encuentro Petro-Maduro haya tenido un efecto frente a la devaluación del peso. Yo ahí sí tengo una respetuosa discrepancia con el análisis que hace Luis Felipe. Mire, todos cuando empezó el director de crédito público a señalar, el doctor Acosta a señalar que iban a haber más exploraciones, como hizo Guillermo, el dólar empezó a bajar. Tanto así que llegó cuando estuvo en 4.999, llegó a casi a 4.790, si la memoria no me falla. Petro empezó a mandar un mensaje frente a la Junta de Ecopetrol, pero cuando va a reunirse con Maduro, el dólar ya supera
los 5.000 pesos. Sí está generando unos mensajes muy importantes al mercado. El mercado hoy no está confiando en el gobierno colombiano y vuelvo a decir, gobiernos de izquierda, no de derecha ni de centro, hoy teniendo una valorización frente al dólar. Nosotros nunca habíamos tenido lo que pasó el día de ayer y lo de hoy, una devaluación peor que Argentina. Hoy la gente cuando va a Argentina tiene que llevar los bultos como pasaba en Venezuela para pagar la plata, para pagar las cuentas. Hoy ese riesgo de Colombia, que todos los días estamos más pobres y hay que revisar qué está pasando. No es solamente el tema de minero energético, es lo que Petro no ha salido a revalidar esos mensajes de Acosta, es lo que pasó con la Junta de Ecopetrol y la reunión con Maduro. Esas malas amistades le dicen a la gente, mejor busquemos nosotros amigos. Pero usted dice, listo, ok, entonces no hacerlo así, gradualmente, pero gradualmente, ¿cómo se haría un restablecimiento de relaciones con Venezuela? Si históricamente desde el 2016, y como empecé bien esta intervención, desde el 2016, ningún presidente había tenido esa cercanía, ¿cómo hacerlo gradualmente? Y Yo cómo recojo, darle también esa confianza al presidente Maduro de confiar en un gobierno que históricamente también ha sido su enemigo. yo recojo las palabras del presidente Juan Manuel Santos, del cual tuve el honor de ser ministro acompañando a Guillermo. Ujú. Juan Manuel Santos siempre fue claro en decir, yo no comparto el régimen venezolano. Yo no comparto lo que está pasando en Venezuela, pero sin lugar a dudas, tengo que tener una relación con Venezuela. Pero usted Independiente sabe de que eso, Petro no va a hacer eso. Usted sabe que el no, presidente por no hace. eso, Petro llegó y usted vio cómo fue vestirse igual, el momento de recibimiento, está lavándole la cara a Maduro. Petro fue un idiota útil de Maduro, fue a decirle, usted sí tiene una democracia cuando todo el mundo sabe que él no tiene una democracia. Pero yo Petro no vi fue a eso, Luis decir, Felipe. vamos a tener, Yo no vi Petro nunca fue que a, él haya dicho que usted tiene una democracia. claro, usted dijo, claro que no vio el comunicado de prensa, vamos a fortalecer las repúblicas bolivarianas. No vio cuando le dijo, acá sí hay unas verdaderas democracias en las declaraciones de Petro, lo dijo de forma verbal, ni siquiera en el Pero comunicado. más allá de Petro lavarle la cara, hay una legitimó lo amistad, que ¿o está no? haciendo Maduro. Pero Por más allá eso, de y lavarle uno, la cara, hay una amistad y una esas, cercanía entre los dos presidentes esas históricos. malas amistades pasan factura y nos están pasando factura. Doctor Rivera, hay una cercanía, hay una amistad desde hace años y evidentemente el presidente Gustavo Petro, si bien, o sea, el doctor Henao dice, el presidente Petro debe tener este discurso como el presidente Santos lo tuvo, pues sabemos que hay una cercanía importante entre esos dos presidentes e histórica, ¿no? Bueno, yo creo que la cercanía existió en su momento con Hugo Chávez y fue una cercanía que existió antes de que Hugo Chávez llegara al poder. El propio presidente Petro ha señalado cómo él fue tomando distancia del régimen venezolano y fue tomando distancia, entre otras cosas, por su visión sobre los hidrocarburos. En la campaña él lo dijo varias veces, yo no creo en economías que estén soportadas única y exclusivamente en la extracción de hidrocarburos. Yo creo en las economías que tengan una diversidad de exportaciones, creo en economías que logren procesos de industrialización y ahí marcó una diferencia frente al régimen venezolano. Lo que pasa es que no se puede pretender que solamente se tenga relaciones con aquellos países con los que haya plena identidad ideológica. Si así fuera, De pues acuerdo, Guillermo. no tendríamos Estamos relaciones totalmente, con estamos totalmente de acuerdo. con el vecino país de Ecuador, en donde su presidente es un presidente de derecha, o no tendríamos relaciones, no sé, imaginándome cualquier país con el que no tengamos con el que no tenga el gobierno colombiano un alineamiento ideológico. Las relaciones internacionales no pueden ser ideologizadas, porque los que pierden son los ciudadanos de ambos países y con mayor razón cuando se trata de territorios vecinos como Venezuela. Es muy Totalmente de acuerdo, Guillermo, pero usted que conoce este tema, usted es el que sabe este tema, no sé yo porque usted es el que lo conoce porque usted conoce más de este tema. ¿Cuál Pero tema? cuando existan unos temas concretos frente al tema del ELN,
y que sepamos que no van a ser albergue de terroristas que secuestran en Arauca, Arauquita y salen corriendo para Venezuela. Cuando sepamos que no están secuestrando en Uribia o están transportando narcotráfico y que además eso va de la mano de la Guardia Venezolana. Cuando efectivamente tengamos claro que que se van a dar garantías frente al tema de la oposición, que es algo que usted defiende más que yo en el tema de reforma política. Pero en el comunicado Cuando se tengan todas esas garantías, un diálogo con la yo oposición y sé de que ayudar Petro en ese diálogo con la oposición. puede ir a mirar a Maduro con ojos de enamorado. Pero si en ese momento todavía no tenemos eso, pues hagamos algo que beneficie a los ciudadanos sin lavarle la cara a un dictador. ¿Y qué es eso? Pues logremos que hayan los consulados, que acá le den los pasaportes a los 2.5 millones de venezolanos que estén acá y que están sufriendo la dictadura y que no tienen acceso por corrupción a sus pasaportes ni a su estatus legal, pero tiene que haber un proceso de transición. Como ustedes exigen un proceso de transición en el tema energético, hagamos un proceso de transición también en el tema diplomático. O sea, no empecemos a lavarle la cara a narcotraficantes y dictadores de un día a otro, porque eso sí se ve muy mal a nivel internacional y también a nivel nacional. Doctor Rivera. No, yo la verdad no creo que haya un reproche internacional como el que nos está pintando Luis Felipe. Y frente a la oposición, yo estoy de acuerdo. Yo creo que en Venezuela hay que darle garantías a la oposición. Ojalá más temprano que tarde se pueda dar un proceso electoral absolutamente transparente en el que la hoy oposición tenga garantías. Y lo que yo sí pude ver en el comunicado es que el presidente Petro ofreció sus buenos oficios para que se pueda dar un diálogo con la oposición y para que pueda generarse un debate electoral con todas las garantías. Eso se lo he escuchado además de tiempo atrás en su condición de senador. Recuerdo que cuando el expresidente Duque planteó el famoso cerco diplomático y el en la frontera, el entonces senador Petro lo que dijo es, eso no se puede así. Hay que generar un diálogo entre el régimen y la oposición para lograr unos acuerdos mínimos de cara a un debate electoral. Pues es que estamos de acuerdo o no, doctor Henao, en que el famoso cerco diplomático fue un verdadero fracaso. ¿O no? Totalmente, eso fue una verdadera ridiculez. Es que vuelvo y señalo, uno no puede tener una relación infantil en el manejo con eso. O sea, nosotros debimos haber tenido siempre una relación seria, como la dijo Juan Manuel Santos, con consulados. ¿Por qué? Porque si no hay consulados, el que pierde es el ciudadano de a pie que no puede tramitar sus papeles, con saber cómo poder tener una relación comercial de cómo cobrar algunas cuentas que nunca se pudieron cobrar. Inteligencia, por lo menos una relación mínima de inteligencia, ya se Claro. iba Pablito y todo esto. No, eso sí hay que tenerlo y hay que tener un tema gradual, pero uno irse para Venezuela, tener el mismo hable, como dicen las mujeres, salir y generar todo ese espectáculo, eso fue una validación que creo que fue innecesario el día de ayer. Doctor Rivera, precisamente del tema de las diferencias entre ambos países, de cómo superarlas, pero sobre todo el tema de las agencias de inteligencia, que el presidente Petro dijo, mire, la frontera está en manos de las mafias y lo que hay que reconstruir son relaciones entre agencias de inteligencias. Vimos que, por ejemplo, la DNI quedó ahora en manos de un exmilitante del M-19. ¿Usted cree que esas agencias de inteligencia van a lograr un trabajo conjunto y para capturar a las personas que están dentro de Venezuela, guerrilleros colombianos del ELN, de las disidencias de las FARC? Es que tiene que ser así, María Camila. Y recuerde usted que unos días antes de que se diera ese encuentro Petro-Maduro, en Cúcuta, el presidente Petro dijo claramente, hay funcionarios de los gobiernos del otro lado y de este lado que están usufructuando mediante prácticas corruptas el paso de comercio por trochas ilegales. Y le pidió al ministro de Comercio hacer todo lo que esté a su alcance para cerrar esas trochas y para que se dé un comercio absolutamente legal. Que las inteligencias de ambos países actúen tiene que significar un compromiso de Venezuela, porque si no se logra
sacar adelante un acuerdo con el ELN, pues lo que sigue es la persecución para ponerlos a recaudo de la justicia colombiana. Y para eso es fundamental que las agencias de inteligencia venezolana cooperen. De eso se tratan las relaciones entre los países. Yo en esto sí quiero ser muy enfático. Digamos, cada presidente tiene un estilo en el manejo de las relaciones. Debo además decir que yo creo que el presidente Petro tiene un propósito de liderazgo regional y seguramente por eso está invirtiendo tiempo y tomando algunos riesgos en la manera como desarrolla esas relaciones con los países, y eso pues es una decisión de él. Yo no soy miembro del gobierno. Yo lo que sí creo es que las relaciones con los vecinos son necesarias. Creo que quienes ganamos somos los colombianos, y era muy importante ese restablecimiento. Que si eso merecía una reunión o no, pues ese ya es un tema de discusión. No creo que una reunión o un encuentro personal signifique lavarle la cara. Legitimar una dictadura. Yo recojo lo de Boric, sin lugar a dudas, es un gran líder de izquierda. Petro tenía un liderazgo. Devolver a Venezuela al sistema interamericano de naciones sí puede ser un avance muy importante. Un avance muy importante porque es ojalá se dé, pero Venezuela ha demostrado que no respeta a la oposición, que los tortura. Es parte del acuerdo que se suscribió, explorar caminos para el eso lo sacaron en un comunicado de prensa. Usted igual que yo, que tenemos experiencia, cómo se maneja eso. Cuando las cosas empiezan a salir mal, empiezan a decir, oiga, ¿cómo como medio lavamos esto para que no salga tan mal? Y se inventaron eso de volver a Venezuela el sistema de derechos humanos. No va a pasar. Venezuela no va a tener elecciones libres en el 2024. Venezuela va a seguir siendo un aliado del narcotráfico. Y yo estoy de acuerdo con Boric. Venezuela hoy es un gobierno fracasado que tiene 6 millones de venezolanos en diáspora. Miren, yo quiero hacerles la última pregunta, y tiene que ver con los migrantes venezolanos, con esa cantidad de migrantes que vemos a diario en las calles, no solamente de Bogotá, de toda la frontera, por supuesto, sino en distintas ciudades del país. Ese restablecimiento de relaciones, ¿qué va a pasar con esos cientos de miles de venezolanos que están en Colombia? ¿Van a regresar a su país? ¿Va a pasar algo con esas personas migrantes? Claramente no van a regresar, porque Venezuela es un gobierno que en este momento es fallido, es un gobierno que está manejado por el narcotráfico, donde nada más las personas que son cercanas al gobierno o los que están en el narcotráfico tienen la posibilidad de vivir, y donde casi todos los venezolanos que no tienen esa posibilidad están saliendo a otros países a buscar oportunidades. Que es lo único que me gusta de poder restablecer esto, y recuerdo las palabras de Guillermo, y lo digo por personas venezolanas que están muy cercanas a mí, y es poder tener unos consulados donde ellos puedan tramitar de una forma tranquila sus pasaportes y sus documentos. De resto, por el tema humano, eso es bueno. Es que yo sí creo que lo de Duque es un total error, pero el venezolano de a pie no va a volver a Venezuela. Yo creo que, ayer lo decía muy bien una cadena, yo creo que el único colombiano que ha regresado a Venezuela es Petro, pero se devolvió el mismo. Doctor Rivera. Un amigo de los tres, un amigo de María Camila, de Luis Felipe y amigo mío también, estuvo en Venezuela hace un mes y llegó sorprendidísimo. Yo no le creía. Dijo, no se imagina cómo vi las cosas. Estuve en Caracas, vi una ciudad que está saliendo adelante, que tiene una oferta comercial incluso superior en materia gastronómica, entre otras cosas, superior a la oferta que tiene Bogotá. Hay un clima de optimismo entre los empresarios, porque tuve la posibilidad de hablar con varios empresarios, con incluso los presidentes de algunos gremios. Y luego de que él regresó, yo me quedé con esa inquietud, y en alguna ocasión le pregunté a una venezolana, aquellas que vinieron en esa diáspora, si eso era cierto. Y me dijo, pues mire, la verdad, ya no hay filas en Venezuela. Yo estoy esperando que llegue el mes de diciembre, que mi hija termine el colegio, termine su grado, el grado escolar en el que está en el colegio, y voy a regresar a Venezuela. No, Guillermo, no me diga que Venezuela está tan bien y por eso tiene 6 millones de venezolanos afuera. Eso no se lo cree nadie. Bueno, pues le voy a decir al amigo que es amigo suyo también. Miremos el tema económico. No, si usted se va
Luis Si usted Felipe, se va él para, estuvo, si usted se va pero para déjeme terminar, Rosales, Luis va a Felipe, que yo no estoy encontrar que interrumpido. nadie tiene hambre y no existe desigualdad. Pero Bueno, si se va para, digamos, o sea, el para tema Ciudad de Bolívar, es otra No lo cosa. interrumpí. Yo le estoy contando lo que me ha contado la gente que ha ido. Porque Ujú. es que en esta materia uno siempre especula demasiado y las cosas pueden ir cambiando. Yo no defiendo el régimen de Maduro, me parece que ojalá el próximo año se pudieran dar elecciones libres y ojalá Maduro y su organización política sean derrotadas. Por supuesto no aspiro que gane Guaidó porque me parecería, no sé si peor o igual para Venezuela y para la región que un dirigente, digamos, de ese talante gobierne un país. Ojalá le vengan a Venezuela mejores tiempos, no en manos de Maduro, por supuesto, en manos, ojalá, de un dirigente muy capaz y que logre congregar alrededor de propósitos democráticos al pueblo venezolano. Pero yo creo que, Ojalá. muy bien, yo invitaría a Luis Felipe a desideologizar su, A Venezuela. su Vamos análisis a Venezuela y miramos a ver cómo está la cosa. sobre Vamos. Venezuela y de pronto No, lo acá que pasa es que deberíamos ir. yo sí trabajo con mucho venezolano, Guillermo. Quiero decir una cosa, mi conductor es venezolano y trabajo con él. Le pago las prestaciones, está acá con todo el tema legal. Y él no puede hablar con su mamá todos los días porque no hay señal. Le ayudó con el sueldo que se gana acá a montar una carnicería y no pudo hacerlo. Yo creo que ir al centro de Caracas donde están moviendo los dólares es fácil, pero hoy señalar que Venezuela está bien, creo que es una gran mentira. No, yo no he dicho que esté bien. Yo estoy Pero muy perdón, cercano a la realidad de la diáspora venezolana, pero porque perdón, para yo que lo quede claro, respeto, yo no he dicho que esté bien. yo lo Yo respeto, conté los aquí apoyo, testimonios de personas que han estado en y Venezuela en los últimos días. apoyo a fundaciones de venezolanos en Colombia, porque por un tema personal, colombianos en el momento más duro de acá se fueron para Venezuela. Y hoy Venezuela no está bien. Entonces, tratar de romantizar de que Venezuela está bien porque hay 5 restaurantes buenos y porque ya existe una moneda que y ya está dolarizado y les tocó dolarizarlos, creo que no es un buen mensaje para nuestra sociedad. No, pero María Camila, yo quisiera aclarar algo. Primero, yo Sí, no he dicho que Venezuela esté bien. Yo lo que conté fue 2 testimonios de 2 personas. de Uno acuerdo. colombiano, que ustedes 2 conocen, que es una persona que no nos va a mentir, que estuvo en Caracas varios días, que Sí. habló con empresarios. Igual, Guillermo, si tú te vas para el 85, te No van a hablo, decir lo mismo. déjeme hablar, Luis Felipe, que yo a usted no lo interrumpí. Bien. Estuvo en Venezuela, trajo de allá una impresión y yo hablé también con una persona, así como usted pues tiene un conductor, pues yo también puedo hablar con venezolanos que están acá, digamos seguramente de un estrato económico muy similar al de su conductor, que me da la versión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, que según ella es muy distinto a lo que estaba ocurriendo cuando ella se vino. Entiendo. Pero Yo ahora, lo que creo es que no hay que tener un prejuicio, hay que mirar esa relación entre Colombia y Venezuela con objetividad, de manera desideologizada. Y yo, para concluir, porque el tema de este conversatorio era el encuentro Petro-Maduro, yo creo que el restablecimiento de las relaciones con Venezuela es muy importante para Colombia y creo que eso nos va a permitir avanzar en temas comerciales y ojalá también más adelante en temas de seguridad. yo los invito desde ya a que en 6 meses hablemos a ver qué ha pasado, porque yo creo que también es muy reciente lo que acaba de pasar. Este restablecimiento de relaciones comerciales, de frontera, etcétera, pues todavía es muy temprano para saber si funciona, si no funciona, si los guerrilleros se van a ir a esconder, si no, si los venezolanos vuelven o no. Así que yo de una vez los invito a que tengamos esta misma conversación en 6 meses y ahí vamos a ver quién tiene la razón. ¿Les parece? Ojalá la Bueno, tenga Guillermo y el equivocado usted sea yo. y si Luis Felipe la tiene, yo lo aceptaré sin ningún Maravilloso. problema. Pues Un fuerte doctor abrazo a los Guillermo dos. Rivera y Vale, exministro Luis Felipe Nava, muchas gracias por haber estado acá en esta conversación. Que estén chao. muy bien, gracias. Un abrazo, chao, chao.